Bueno, yo creo que ese video es más verdad entre más niño esté el hijo o la hija. Entre más pequeños están, ellos nos miran a los padres como que fuéramos unos gigantes que todos lo sabemos, y entre más van creciendo, de repente empiezan a dudar de lo que uno les dice, empiezan a ponernos en cuestionamiento sobre las cosas que decimos, hasta llegar a un momento cuando ellos crecen en sabiduría y el Señor les da esa madurez en que ellos empiezan a comprender lo que uno decía cuando estaban ellos pequeños. Llegamos hasta un momento en que ya el padre está ausente y uno desearía estar un momento con ellos y poderle hacer preguntas para que nos dieran de su sabiduría y su conocimiento. El día de hoy, hermanos, el Día del Padre, quisiera compartir con ustedes un mensaje que se titula Responsabilidad del Padre. Típicamente cuando es Día de la Madre, siempre hablamos sobre mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Levantamos, queremos que las madres sean fortalecidas, se sientan amadas. Pero el Día del Padre, el mensaje es uno que a veces se siente como un mensaje de golpe, un mensaje de instrucción. Pero hermanos, somos padres y queremos que el Señor nos ayude a desempeñar el rol que Él nos ha llamado a desempeñar. El rol del varón, hermanos, en la sociedad está recibiendo numerosos ataques. Podemos encender la televisión, el cable hoy en día, los medios sociales, y a los padres en los diferentes programas se muestran con una imagen de una persona que es un tanto bobo, que no sabe lo que está haciendo. En la sociedad se le acusa al hombre que es el propulsor de la opresión en contra de la mujer, y de ahí ha salido ese término pero tan famoso el día de hoy, el término del patriarcado. No podemos negar, hermanos, que han habido abusos en diferentes tiempos de la historia humana. Abusos que han originado con la autoridad y el exceso de autoridad de parte del hombre, y en eso lo conocemos muy bien en Latinoamérica y le llamamos machismo. Pero el machismo no es bíblico, el machismo no es la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. La verdad, hermano, es que Dios diseñó a la familia con un padre y una madre. Que tuviera en la familia nuclear, que tuviera un padre y una madre. A la familia, hermanos, sin madre, o a la familia sin padre, incuestionablemente le faltará algo siempre. Voy a repetir eso: a la familia sin madre o a la familia sin padre, incuestionablemente le faltará algo. El padre se le ha dado la posición de líder dentro de la familia. Y en ciertas culturas, en ciertas tradiciones, se le ha, este padre ha ejercido, como ya dije, una autoridad desmedida. Pero Dios ha diseñado la familia con un padre y una madre. Y esto no es tradición, esto no es cultura, sino es algo que viene de parte de Dios. El hombre en general, hermanos, podemos ser honestos y decir que ha fallado en su rol como padre y líder de su familia. Cuando este padre está ausente, esto representa pérdidas de guía, pérdidas de provisión, pérdidas de protección para la familia. ¿Usted sabía, padre, que el Señor nos ha creado con un deseo innato de ser el protector, de ser el que provee para nuestra familia? Y su falta en el hogar del padre dificulta el entendimiento completo del concepto de Dios como Padre Celestial. No digo que es imposible, pero deberíamos nosotros vivir nuestra vida de tal forma que cuando nosotros nos relacionamos con nuestros hijos puedan entender de una manera más fácil quién es Dios y cómo Él es nuestro Padre Celestial. Cuando un padre está ausente, hay un vacío en la familia y un vacío en los hijos.
Y su falta de involucramiento incluso puede ser igual de dañino, porque podría decir una persona, pues yo he estado siempre con mis hijos, yo he estado en casa, nunca los abandoné, siempre estuve allí, pero la pregunta es, ¿estuviste involucrado en la familia, en la vida de tus hijos? Unas simples estadísticas nos dicen que de diferentes organizaciones que han hecho esas encuestas, cuando un padre está presente, los hijos tienen 80% menos probabilidad de ir a la cárcel. Cuando un padre está presente, los hijos duplican la probabilidad de ir al colegio, de ir a la universidad. Cuando un padre está presente, 75% menos probabilidad existe de que el adolescente pase por un embarazo. Y hay 9 veces más probabilidad que el hijo se mantenga dentro de la fe. Cuando un padre está presente, un padre cristiano que se esfuerza por vivir de la manera como Dios le ha mandado. Este rol es tan importante. Lo dejó establecido Dios en la Biblia. En estos días mi hermano Fausto compartía con la congregación en el día de oración que muchas veces personas dicen, no sabemos cómo ser padre, no hay una instrucción, vamos aprendiendo de paso, pero sí hay un manual, sí hay un libro de instrucción y eso se llama la Biblia. En la Biblia podemos entender y el Señor ya nos ha dejado las diferentes instrucciones que nosotros debemos de tomar cuidado y seguir esas instrucciones como una responsabilidad que Dios nos ha dejado a los padres. Vamos a ir a Efesios capítulo 6 y vamos a ver el versículo 4. Es el único versículo en donde estaremos el día de hoy, aunque abordaremos otros versículos como referencias. Pero en este versículo, su primer parte lo vamos a dividir en 3. Y su primer parte dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Una versión en otro pasaje en Colosenses nos dice, no exasperen a sus hijos. Exasperen a sus hijos. Entonces, la primera responsabilidad de la cual quisiera hablar en este día es el no exasperar. Tenemos una responsabilidad de no exasperar a los hijos. Y vemos que Efesios en este versículo comienza con la palabra y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Quiere decir que hay algo más que conecta con este versículo anteriormente. Primero, en este pasaje, si usted mira los versículos 1 al 3 en su Biblia, usted va a ver cómo los hijos son abordados primeramente. Los hijos tienen el deber de obedecer y de honrar a sus padres. La obediencia, hermanos, sabemos que es algo que choca con la naturaleza del ser humano. Por naturaleza somos rebeldes, por naturaleza nos gusta ir en contra de las reglas, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. El honrar no es algo que se da ni fácil ni naturalmente en la vida de las personas, pero es instrucción de Dios para los hijos, de honrar y obedecer a sus padres. Por eso, hermanos, ahora dice Pablo, y ustedes padres, para los hijos hay responsabilidad y el padre también tiene responsabilidad. Es interesante, hermanos, que la palabra que aparece aquí en el versículo 4, que traducimos al español como padres, es diferente en el original a la palabra que aparece en el versículo 1, que también en el español se traduce como padres. En el versículo 1 encontramos la palabra en griego gonius. Y esto quiere decir progenitores, o sea que en el versículo 1, cuando dice ustedes hijos honren, está hablando a sus padres, está hablando del padre y la madre, está hablando de ambos. Pero en el versículo 4 la palabra es pater, y este es identificado como un padre masculino. Aquí no está involucrada la madre. En el versículo 4 se dirige específicamente, hay un enfoque específico en el padre, en el varón. En este versículo 4, hermanos, se le da la instrucción al padre o al hombre porque es la cabeza del hogar.
Y esas instrucciones también van para la mujer. Pudiera también adoptar a la mujer, pero el enfoque aquí específicamente es el padre, hombre. Es como decir, hermanos, si uno va a 1 de Timoteo capítulo 3 y vemos ahí las instrucciones o los requisitos de un pastor, lo mismo encontramos en Tito capítulo 1 y uno ahí dice que no sea dado al vino, que sea esposo de una sola mujer, que no sea pendenciero, que sea hospitalario. Usted no podría decir, bueno, eso es para los pastores nada más. Sí, es para los pastores. Esos son los requisitos específicos para los pastores. Pero como cristianos nosotros debemos de aspirar a también ser así, ser hospitalarios, a no ser dados al vino, etcétera, etcétera. Ver todos esos requisitos. Tienen un enfoque específico, pero también cada cristiano debe aspirar. Igualmente aquí se está hablando del padre, pero también como madre usted pudiera adoptar y tratar de esforzarse por seguir esta instrucción que al fin y al cabo es instrucción de Dios. No hagan enojar a sus hijos, dice Pablo en el libro de Efesios. Y uno podría decir que esta porción del versículo es la parte negativa. No hagan esto. Sin contexto, esto pudiera ser un arma poderosa de los padres, de los hijos en contra de los padres. Imagínense, ¿cuántas veces levante la mano el padre? Y vamos a incluir a las madres ahora también, para que no se sientan que las estamos dejando fuera. Levante la mano una mamá o un papá cuyos hijos nunca se han enojado con usted. No hay ninguno aquí. En todo el tiempo. En todo el tiempo. Sin contexto, esto pudiera ser un arma desastrosa del hijo contra el padre. Dice la Biblia, diría un hijo, dice la Biblia que no me hagas enojar. Y estoy molesto porque no me dejaste hacer esto o aquello, porque no me dices permiso para esto o aquello, estoy enojado. Pero hermanos, Efesios está escrita, esta carta fue escrita al mismo tiempo, en el mismo periodo que Colosenses. Creemos que Efesios fue escrita es escrita después de Colosenses, pero en el mismo periodo. Y en Efesios encontramos como base mucha parte de lo que Pablo escribe a los colosenses. Hay mucha similitud ahí en lo que vemos en Colosenses y lo que vemos en Efesios. En Colosenses, Pablo también usa el término pater para referirse al padre masculino. Y quiero que lo lea conmigo. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Entonces cuando Efesios nos dice que no hagamos enojar a nuestros hijos, podemos también entender que el apóstol Pablo lo que quería decir es que no exasperemos a nuestros hijos. ¿Y qué quiere decir exasperar? Exasperar viene de la palabra griego eretizo, que comunica una idea que es provocar al hijo, que es irritar al hijo con intención de irritarlo, que es moverlo a la ira, que es hacer intencionalmente causarle un dolor, humillar al hijo, al punto que el hijo tenga terror del padre y le produzca una situación que lo saque de quicio al hijo. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice no exasperen a sus hijos. Voy a repetirlo. Es provocar intencionalmente, irritarlo, moverlo a la ira, causarle dolor, humillación y terror que produzca pérdida de quicio para el hijo. Eso es lo que quiere decir exasperar. Debemos evitar un trato severo e injusto que haga daño a los hijos. Evitar ser un ogro o un tirano disciplinario que no sepa hacer nada más que castigar severamente a su hijo por cada cosita. Hay veces que nos concentramos más, hermanos, en lo negativo. Digamos, cuando usted va a comer a un restaurante y lo tratan mal, como cristianos debemos de no salirnos fuera de quicio
o digo, válgase la redundancia. No debemos de perder la paciencia y debemos de poder abordar a el mayordomo o la persona para darle una retroalimentación del trato que recibió incorrecto, ¿verdad? Pero somos más propensos a hacer algo así, a llamar a un mayordomo y decirle, ¿sabes qué? El servicio hoy estuvo excelente. Mi bebida nunca bajó de la mitad del vaso, siempre el mesero me atendió con amabilidad, me trajo las cosas, la cocina sacó la comida caliente, todo estuvo maravilloso. No, somos más dados a lo negativo. Cuando cosas pasan bien, no decimos, no damos esa retroalimentación, pero cuando las cosas pasan mal, somos rápidos en dar esa retroalimentación negativa. Igual como padres, a veces somos así, que no reconocemos las virtudes, las cosas buenas de nuestros hijos y que simplemente estamos reconociendo nada más aquellas cosas que son negativas. Cada cosita que hace mal nuestros hijos, estamos allí listos para apuntarles. Es como que ellos se van a su recámara para escapar de la acusación del padre y de repente cierran la puerta y atrás de la puerta está el padre ya con el dedo apuntando. Hiciste esto mal. Los hijos se enojan, hermanos, con nosotros repetidamente. Eso lo entendemos. Levante su mano si no, ya lo pregunté. Pero este enojo de Colosenses y Efesios, hermanos, es diferente. Uno es uno que apaga el espíritu del hijo y lo lleva a un desánimo de no ser lo suficientemente bueno para recibir el amor del padre. Nunca un hijo debería de sentirse de esa manera. Y hay causas posibles, hermanos, posibles de este trato que llevan a la exasperación. A veces hay falta de validación del padre para el hijo. Como dije ya, solo señalar sus faltas y no reconocer sus aciertos. Hay inconsistencias cuando en las mismas situaciones solo se disciplina a veces. Hacen lo mismo y en otra ocasión lo disciplinamos, pero en esta ocasión que hicieron lo mismo, ya no los disciplinamos. Eso produce confusión dentro del joven. Cuando el padre no vive de acuerdo con sus enseñanzas, cuando dice, hagan como yo digo, no como me miran hacer. Cuando prometemos algo y no cumplimos. En estos días, mi hija, una de mis hijas, me pidió que si podíamos ir a un lugar, que no le voy a decir cuál era el lugar donde era, pero ella le gusta ir a ese lugar y a todas mis hijas les gusta, pero una de mis hijas, y cuando yo le dije, yo siempre trato de decirle, es una hija que insiste, que sabe insistir en cuando pide esas cosas. Yo trato de decirle siempre neutralmente, veremos. Pero le dije, yo creo, es probable que podamos ir el lunes. Y no pude ir el lunes, tuvimos que ir el viernes porque ya había fallado a lo que ya le había dicho yo. Probablemente uno debe de cumplir lo que uno promete, hermanos. Hay exigencias a veces del padre hacia el hijo, unas exigencias desmedidas que exigen estándares de perfección que son imposibles. Hay a veces favoritismo, preferencias por un hermano o una hermana. Enfocarse en unos y olvidar a otros. Por ejemplo, hay veces unos hijos que pues causan más situaciones problemáticas. Y de repente el enfoque del padre se centra en ese hijo y los demás se olvidan. O hay indulgencias para unos y no para otros. Un hijo hace una cosa, el otro hace lo mismo, pero a uno se le perdona y al otro se le castiga. La disciplina humillante y excesiva también existe. Es una disciplina que tenga el propósito de humillarlos y solo amonestarlos. Estas son las cosas que exasperan a los hijos, que pueden llevar, y la palabra del Señor dice que no exasperemos a nuestros hijos. Ahora, quiero que entendamos algo del contexto de cuando Pablo está escribiendo. En el Imperio Romano, hermanos, el contexto cultural e histórico nos da a entender que en el Imperio Romano los padres tenían lo que hoy en día incluso usamos como la patrias potestas. Esto es el control absoluto de los hijos por medio del padre. Y esto era el padre masculino. En el Imperio Romano así era.
El padre en ese imperio podía decidir el derecho de vida o de muerte sobre el hijo. Podían decidir ejecutar a sus propios hijos sin intervención del gobierno. Simplemente porque el padre decidía que el hijo debía de morir, el padre podía decidir en ese tiempo. Hay un ejemplo en la historia registrado de un Atilio que ejecutó a su hija por conductas inmorales, porque él así lo decidió, porque pensaba que su hija merecía la muerte y la condenó a muerte, la ejecutó. En aquel tiempo, en el Imperio Romano, se podía vender a sus hijos como esclavos fuera del territorio romano. Si un hijo cometía un acto ilícito causando daños a terceros, también el padre podía entregar a su hijo como pago para evitar un juicio civil. Todos los hijos tenían el deber de compartir lo que compraban, porque lo que compraba el hijo automáticamente ya era propiedad también del padre. En aquel tiempo, los bebés que no eran deseados o que a lo mejor nacían con malformaciones, el papá podía decidir si ese niño era aceptado dentro de la familia o no. Y se decidía que no lo quería en la familia, simplemente se le dejaba a su suerte. Y muchos de ellos eran escogidos o levantados por otras personas para después, cuando crecieran, llevarlos, venderlos como esclavos, incluso meterlos en la prostitución. El padre podría obligar incluso a sus hijos al matrimonio o a divorciarse ya estando casados. Eso era el poder que el papá tenía en el Imperio Romano sobre sus hijos. Hoy en día está de más decirlo que ya no es así. Hoy en día no tenemos el mismo nivel o cuando decimos la patria potestad no significa lo mismo que en el Imperio Romano. Entonces es en este contexto que Pablo escribe esto y dice: padres, no exasperen a sus hijos. O sea que esa enseñanza era algo revolucionario. Algo que cambiaba completamente la práctica dentro de la iglesia en oposición a lo que pasaba en el mundo. Y Pablo redirige a los padres cristianos a respetar a sus hijos y tratarlos con dignidad. Pero veamos el contexto, hermanos, también algo muy importante del capítulo 5 de Efesios. El capítulo 5 de Efesios en su versículo 21 dice: sométanse unos a otros. ¿Por qué? Por reverencia a Cristo. Y a partir de ese momento, hermanos, es que el apóstol Pablo empieza a abordar la relación entre la esposa y el esposo, y luego aborda la relación entre padre e hijo y padre. Todo lo que debemos de hacer nosotros, hermanos, debería de ser con ese enfoque de reverencia por Cristo. Dios nos ha hecho padres. Dios nos ha concedido la dicha de ser un papá. Y cuando ejercemos esa posición, ese rol, no lo hacemos con la misma mentalidad y con la misma manera de ver las cosas como el mundo lo hace, sino que hacemos las cosas por reverencia a Cristo. Podría decir entonces, por reverencia a Cristo, no hagan enojar a sus hijos. No hagamos enojar a nuestros hijos. Todo lo que hace el cristiano en cualquier rol, lo hace por reverencia a Cristo y en honor a Él, en respeto a Cristo. Tu reverencia a Cristo debe ser la motivación detrás de tu relación con tus hijos. Hoy en día podemos reevaluar cómo estamos honrando a Cristo a través de nuestra relación con nuestros hijos. Es necesario, hermanos, que ejerzamos nuestra autoridad. Es necesario que ejerzamos disciplina. Es necesario, pero que lo hagamos en reverencia y en obediencia a Cristo para honrar de esa manera a nuestro Creador. La segunda parte de Efesios capítulo 4 dice así: sino críenlos según la disciplina. O sea, criar en disciplina es otra responsabilidad que tenemos como padres. Aquí hay un contraste, hermanos. Cuando dice la palabra sino, está hablando ya de un contraste.
No hagan enojar, no exasperen a sus hijos, sino críenlos en la disciplina. O sea, lo contrario de hacer enojar a tus hijos es disciplinarlos de la manera correcta, de la manera como Dios nos manda a hacerlo. O sea que el joven que pensó en esta mañana que iba a usar esta palabra en contra de los padres y decía, no me hagas enojar, pero la palabra también dice que deben de ser disciplinados. En ninguna parte de la Biblia encontraremos que se nos dice que dejemos a nuestros hijos que hagan lo que ellos quieran. Más bien, vemos lo opuesto. Vamos a ver varios versículos en este momento. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9 dice, Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. En Proverbios capítulo 15, versículo 5 vemos que dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. No cuando ya estén en la cárcel, no cuando de repente estén metidos en problemas difíciles, sino disciplinarlo a tiempo. Porque corregir al hijo es amarlo, no corregirlo es no quererlo. Proverbios 15:5 dice, el necio desprecia la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Proverbios 29:15 y 17 dicen, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre. El versículo 17 dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Sabemos que la palabra del Señor nos manda a instruir en disciplina a nuestros hijos. No hacerlos exasperar, no exasperarlos, pero a disciplinarlos. Un padre cristiano corrige con el propósito de restaurar y fortalecer, no de humillar, no de apagar el espíritu del hijo, el ánimo del hijo. Se disciplina con amor. Y aún en esos momentos podrán ver el amor de Dios modelado por el Padre. Cuando el Padre hace las cosas de la manera correcta, aún en las cosas que se perciben negativamente por el Hijo podrá entonces también ver el amor de Dios modelado por el Padre. Hebreos 12, capítulo 6, versículo 6, dice que el Señor disciplina a los que ama y azota a los que recibe como hijos. O sea que la disciplina en el momento es dolorosa. ¿Cuál hijo podría decirnos a nosotros, Padre, yo creo que ya es tiempo que me disciplines? Ya te has pasado de tiempo. Yo no creo que hay ningún hijo en la historia que haya hecho eso. En el momento la disciplina es difícil. El Señor nos disciplina a nosotros, hermanos, también cuando nos salimos del carril. Y en el momento de esa disciplina de nuestro Padre Celestial, no la sentimos agradable. No es un manjar que nosotros podemos disfrutar, pero después produce justicia y paz, dice las Escrituras. Para quienes han sido entrenados por ella, dice el versículo 11 de ese capítulo 12 de Hebreos. Tratar al hijo con dignidad, con respeto, con paciencia y amor es la clave, hermanos. Pero también disciplinarlos en la corrección del Señor. John Newton, él es un escritor y pastor del siglo XVIII. El que escribió Sublime Gracia. ¿Han escuchado ese canto? Sublime Gracia. John Newton escribió esto. Sé que mi padre me amaba, pero parecía que él no quería que yo me diera cuenta. ¿Cuántos de nuestros hijos pudieran incluso decir lo mismo que decía John Newton? Sé que mi padre me ama, pero parece como que él no quiere, se esfuerza mucho por esconder esa verdad delante de mí. Como reverencia y por reverencia a Cristo, esa debe ser nuestra motivación detrás de nuestra relación, alrededor de nuestra relación con nuestros hijos, por debajo de nuestra relación con nuestros hijos, la reverencia a Cristo. Reevaluemos
cómo estamos honrando o deshonrando a Dios a través de esta relación con ellos. Y sí, ejerzamos nuestra autoridad, pero de una manera reverente delante de Cristo. La última parte del versículo dice así. Después de decir de disciplinarlos, dice, instrucción del Señor. Instruir en el Señor. Instrucción del Señor. El segundo contrapeso, hermanos, para no exasperar a tus hijos después de disciplinarlos, es la instrucción. La instrucción, hermanos, es algo que yo creo que hoy en día falta mucho. ¿Sabe que hoy en día hay iglesias con ministerios múltiples? Usted se mete a sus páginas de internet y usted encuentra ministerio de esto, ministerio de esto, ministerio de esto, ministerio, y hay una lista larguísima de diferentes ministerios. Yo creo que hay ministerios que son necesarios, pero hoy en día la iglesia ha hecho, en general, ha hecho un trabajo que le ha empezado a quitar la responsabilidad de la instrucción al padre dentro del hogar. Hay eventos todos los fines de semana, entre semana. No hay ningún momento en que el padre la pasa trabajando de lunes a viernes o de lunes a sábado y el domingo viene a la iglesia y no hay tiempo del padre con la familia. No hay tiempo de que el padre pueda orar, de que el padre pueda leer las escrituras juntamente con sus hijos. Eso no creo que es el modelo que Dios quiere en nuestras vidas. La responsabilidad primaria de la instrucción de nuestros hijos es de nosotros, no de la iglesia, menos del gobierno. Es del Padre. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cómo estamos en esta área? Y usted ha de decir, bueno, ya mis hijos ya están crecidos, ya se casaron, otros ya están por casarse, ya no los veo mucho tiempo. Bueno, ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestros nietos? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo le estamos instruyendo? A veces que el nieto puede que no tenga la influencia de un padre piadoso en sus vidas. Usted pensaba que el trabajo se le había acabado ya cuando sus hijos crecieron, ¿verdad? Yo estaba engañado por mucho tiempo y yo pensaba así también. Mis hijos crecieron, ya mi hija más pequeñita ya tiene los 14, va para los 15 años. Pensaba yo, ya estoy de salida yo. Y luego llegan 3 niñas que estuvieron ya 2 semanas en la casa. En estos días estuvieron 2 semanas y fue una revolución, hermanos. Hace mucho tiempo que no me sentía así. Pero ya nuestros hijos están crecidos, ahora vienen las nietas, los nietos. Personas en las que podemos influir con Cristo en sus vidas. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Quiere decir esto que cuando uno trae a nuestros hijos a la iglesia y uno les instruye, que automáticamente es una garantía que ellos serán hijos de Dios y recibirán la salvación? La palabra del Señor es veraz. Y porque vemos que hay ejemplos en los que hay hijos que fueron instruidos dentro de la iglesia por padres piadosos y que al final terminaron en caminos que no tienen nada que ver con un cristiano. Uno podría decir entonces, ¿será que la Biblia no es verdad? Pero no es el caso, hermanos. Instruye al niño en el camino del Señor y cuando fuese viejo, esa instrucción, esa debe ser la interpretación. Esa instrucción no se va a apartar de ese hijo que tú le diste. La instrucción es el remedio a la necedad
y también da sabiduría a nuestros hijos. Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio es alegría de su padre. El hijo necio es el pesar de su madre. Proverbios 17:25 dice: el hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Y el 19:13 dice: el hijo necio es la ruina del padre. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres para evitar la necedad de nuestros hijos? Va a haber rebeldía todavía. Va a haber necedad porque hasta que no estemos del otro lado de la eternidad, seguiremos batallando con el pecado, la rebeldía en nuestros corazones. Pero la instrucción de la palabra es un alivio, es algo que va corrigiendo la necedad y la rebeldía en el corazón humano. La instrucción de un padre cristiano hacia sus hijos es una que da guía. Guía que no solo es con palabras, sino también con ejemplo que modele los valores espirituales. De nada les sirve que yo le diga a mis hijos: hijos, no comas eso te hace daño. Hijo, mira, voy a encender este hachiro con un cerillo y mira cómo va a alumbrar. Esto es lo que te estás comiendo. Y yo después me meto a otro lugar y a mi recámara y me empiezo a comer una bolsa yo solo de hachiros. Eso es como contrario, ¿no?, a lo que yo estoy diciendo. De nada me sirve a mí, hermanos, si yo decirle a mis hijos: hijos, amen a Dios, respeten a Dios, tengan reverencia delante de Dios. Y me ven a mí vivir una vida de falta de reverencia a Dios, que no amo a Dios, que decido, de repente tocan en la puerta y yo digo, en lugar de honrar a Dios, y le digo a mis hijos: díganle que no estoy, a la persona que está llamando por teléfono, que está tocando en la puerta. Debemos de ejercer una instrucción que eduque en los principios de Dios y el carácter de Dios, enseñar la Biblia. Nosotros como varones somos el sacerdote de nuestro hogar. Cada uno de ustedes es un pastor de su casa. ¿Cómo está su congregación? ¿Está creciendo su congregación? No necesariamente en número, pero en conocimiento de Dios. Debemos enseñar a defender la fe contra ideologías, pensamientos humanos. Hoy en día los padres nos hemos vuelto flojos, hermanos. Lamentablemente tengo que decirlo. Nuestros hijos llegan a la universidad y son cuestionados por los profesores. Los profesores en sus enseñanzas se burlan de la creencia de nuestros hijos. No los hemos entrenado a tener una confianza en su fe, a poder defender su fe en contra de las ideologías que hoy en día se mueven dentro de las universidades. Hermanos, las universidades son buenas, son necesarias para muchos trabajos, pero no necesariamente es que todos los hijos tienen que ir a la universidad. Hay otros trabajos que pagan incluso mejor que una carrera universitaria. Pero los hijos que están destinados a ir a la universidad o que tienen ese interés, tenemos que prepararlos para poder defender su fe. Muchos hijos entran a la universidad y en la universidad se dice que pierden su fe, pero posiblemente nunca la han tenido. Se debe de nosotros como padres de alentar a nuestros hijos a tener confianza en Dios y en cómo Dios los creó. Amén. Tu reverencia a Cristo debe ser la motivación detrás y alrededor y por debajo de tus hijos. Reevaluemos, hermanos, cómo estamos honrando a Cristo a través de esta relación tan importante que Dios puso en nuestras manos. Ejerzamos nuestra autoridad, sí, pero ejerzámosla en reverencia a Cristo para honrar de esta manera a Dios. No podemos ser padres como el Padre Celestial, pero debemos esforzarnos a ser más y más como Él. Y jamás podremos hacerlo de la manera como Dios quiere sin su Hijo. Para ser mejor padre, necesitamos al Hijo. Amén, al Hijo Jesús. Hermanos, el ejemplo máximo de amor hacia el Hijo es el de Dios Padre por su Hijo Jesucristo.
En Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Era evidente que el Padre amaba al Hijo. El Padre amó a Jesucristo y puso todo bajo su control, todo poder, toda autoridad en sus manos. Y repito, no podemos ser padres como el Padre Celestial, pero para ser mejores padres necesitamos al Hijo. Necesitamos estar en reverencia delante del Hijo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Solamente una persona que ha sido redimida por la sangre del Señor Jesucristo, que ha sido redimida por el sacrificio de Jesús, podrá comprender exactamente lo que es ser un padre que ejerce su rol en reverencia a Cristo. ¿Puedes estar de acuerdo? Yo creo que podrías estar de acuerdo que hemos cometido errores como padres. Pero no te concentres en el pasado. Toma ánimo, varón, en este día, sabiendo que Dios en su gracia te ha concedido nuevas oportunidades y continuará proveyéndote de esas oportunidades. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Hemos cometido errores, pero nosotros mismos como padres tenemos un Padre Celestial que desde el cielo derrama su gracia sobre nosotros. Y esa gracia nos concede esas oportunidades vez tras vez, una y otra vez. Como hijos de Dios, podemos darle gracias a Él en este día por eso. Podemos darle gracias porque Él incluso convierte en algo bueno incluso aquellas cosas que nosotros hemos echado a perder. Su gracia. Cuando venimos a Él en arrepentimiento, cuando venimos a Él, Él convierte lo oscuro en luz. Como cristianos podemos decir, honra a Dios cumpliendo tu responsabilidad, varón. Tienes tu responsabilidad como padre. E incluso acepta la disciplina de tu Padre Celestial cuando te corrige, cuando nos corrige. Pidámosle al Señor que cambie nuestras vidas, que nos haga más enfocados en esa responsabilidad que tenemos como Padre, en dirigir bien nuestro hogar, en pastorear nuestro hogar de la manera como Él nos ha mandado a hacerlo. Querido amigo que estás quizás presente o viendo en línea, el Padre Celestial en su misericordia entregó a su Hijo por tu bien, para que tú no te pierdas eternamente, para que tú no vayas al infierno. Por eso vino el Hijo, enviado por el Padre, para morir en tu lugar. Pero eso solamente es si tú pones tu fe en el Hijo Jesús. Si te arrepientes el día de hoy, entregas tu vida a Él, el Padre te recibirá como hijo y podrás disfrutar de una relación con un Padre celestial que ama mejor que ningún padre terrenal lo puede hacer. Amado Dios, te doy a ti gracias. Te doy a ti la honra y la gloria porque eres bueno y maravilloso. Te doy gracias, Señor, en este día porque podemos estar confiados en que tú nos has dado las herramientas, la instrucción necesaria para ejercer este rol tan importante, tan crucial dentro de la familia. Yo te pido tu bendición sobre cada padre aquí presente.